Hoy vamos a comenzar una nueva serie de prédicas. Como lo mencionó el hermano Quique, va a ser una enseñanza o un libro de exhortación para cada uno de nosotros. Amén. Así que cada quien se tiene que evaluar. Recuerden que la evaluación es de frente y delante del Señor. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por esta palabra que hablarás a cada uno de nosotros de exhortación, Señor. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ayude a compartir de tu enseñanza. Y Señor, gracias por el privilegio de estar aquí de pie, Señor. Sabemos que sin ti no somos nada ni nadie. Y bendice tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La serie tendrá como título Cristianos de Verdad. Y vamos a empezar con el tema número 1, una fe viva en las pruebas. ¿A quién le gustan las pruebas? A nadie. A nadie nos gustan las pruebas, pero indudablemente tendremos que pasar por pruebas. Pero aquí la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para resistir esas pruebas? ¿Te has puesto a pensar? Regularmente la gente cuando pasa pruebas se le quitan las ganas de leer, se le quitan las ganas de orar, se le quitan las ganas de asistir a la iglesia y la única pregunta que se hace, ¿y por qué yo? ¿Por qué tú? Pues porque eres cristiano. Por eso. ¿Sí? Miren, es muy diferente pasar una prueba sin Jesús que con Jesús. Entonces, Él es el que nos sostiene en esas pruebas. Ahorita quizá tú estás pasando una prueba y quizás se te hace muy complicada o muy difícil pasar esa prueba. Pero ¿cómo te estás alimentando? ¿Qué es lo que está entrando a tu cuerpo, a tu alma, a tu espíritu para poder resistir esa prueba? Un atleta de alto rendimiento tiene que ser sometidos a ejercicios muy fuertes, pero también tiene que ser sometido a una alimentación balanceada. Hay atletas de alto rendimiento que no solamente tienen psicólogos, sino también tienen nutriólogos y tienen entrenadores. ¿Con qué fin? Para resistir las pruebas que se avecinan. Por eso se les llaman atletas de alto rendimiento. Y nosotros como cristianos, ¿cómo estamos? ¿Amén? Muy bien. El propósito de este libro es que vivamos una vida paralela con lo que escribió Santiago. Su cercanía con Jesús, su fe en Jesús y cómo resistir las pruebas, y la única manera es la combinación de ambas: estar cerca de Jesús y tener la fe en Jesús. El motivo de estudiar este libro es porque se vive un cristianismo de redes sociales, que sí son una herramienta muy buena, pero está inconcluso. En ninguna manera el fundamento de la predicación en ninguna manera es el fundamento de la predicación del Evangelio, porque no alimenta el espíritu. Por las redes sociales se comparten que estamos en los últimos tiempos, que Jesús ya viene por su iglesia, arrepiéntete pecador, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero estamos esperando a Jesús cómodamente sentados en nuestro mejor sillón. Conectados a las redes sociales, en ninguna manera es un evangelio vivo. Como por ejemplo, vamos en carretera, vemos un anuncio luminoso, impresionante, con una pizza de este tamaño, una hamburguesa con su ensalada. ¿Te la podrás comer? No. Lo único que hace es sacarte el hambre, pero no te nutre. Así está pasando con el cristianismo de hoy. Nos hemos enfriado poco a poco, no hay compromiso de ir y predicar el evangelio, se está extinguiendo el amor fraternal, los contactos por WhatsApp comparten el texto bíblico del día, en cualquier lugar donde nos encontremos,
que no solo son mensajes bíblicos, sino de motivación y de autoestima. Nos hemos convertido en cristianos prácticos. Pero aquí surge una pregunta: ¿y los perdidos? Porque seguramente tú compartes por WhatsApp mensajes, pero seguramente son cristianos. Porque tú sabes que si se lo compartes a alguien que no es cristiano, ni siquiera lo va a ver. Por eso te digo, ¿y los perdidos? Vamos a Romanos 10:13, por favor. Romanos 10:13 es una carta escrita por el apóstol Pablo. Lo que lo tengas me dices amén. Amén. Romanos 10:13. Dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosas son las redes sociales que anuncian la paz, compartiendo y anunciando y dándole like a las buenas nuevas de mis contactos. Pregunta: ¿eso dice la Biblia? No. Entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Se dan cuenta? La versión dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Eso dice tu Biblia? Sí, ¿verdad? Pablo nos enseña que los predicadores deben ser enviados por Dios y por la comunidad cristiana. Dios tiene la forma correcta para que llegue el mensaje de salvación, como mensajeros de manera personal y directa, que es por la predicación del Evangelio. Aquellos que anuncian buenas nuevas tienen hermosos los pies, se hacen copartícipes con Dios para la salvación de los hombres. Pablo puso esta palabra, los pies. No puso personas, puso los pies. La versión original diría los dedos. ¿Sí? Agarra tu celular con tu mano y con el dedo. No. La versión original que Pablo escribió son los pies, porque los pies hablan de actividad, hablan de movimiento y hablan de progreso. Aquellos que están activos y en movimiento es en la predicación del Evangelio y tienen hermosos esos pies. Te hago una pregunta así directa: ¿a cuántas personas les compartiste esta semana que acaba de pasar? O sea, no que les hayas mandado un mensaje por tu teléfono, no, que los hayas ido a visitar. ¿A cuántas? A ninguno, ¿verdad? Esta semana están haciendo remodelación en la luz. Vamos a seccionar la luz de tal manera que podamos ahorrar energía. La persona que anda aquí es un técnico y nos dijo: oye, ¿esta es una iglesia cristiana? Le digo: sí, somos una iglesia cristiana. Pero ¿por qué no tiene anuncio allá afuera de que es una iglesia cristiana? Es que el anuncio en la calle no te hace cristiano. Lo que nos hace cristianos es ir y predicar el Evangelio. Es donde realmente opera el poder de este Evangelio. Veamos un ejemplo. Hechos 8:26. Quizá tú me digas: ¿no que íbamos a hablar de Santiago? Ahorita vamos a hablar de Santiago. ¿Sí? Hechos 8:26. Lo que vamos a leer a continuación es el plan original que Dios nos habla y nos enseña de cómo llevar el Evangelio a los demás. Amén. Ahora, no te estoy diciendo que dejes de compartir, no te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que podemos compartir, pero hacerlo de manera más completa. Porque a veces pensamos que estar en el sillón de la sala, viendo WhatsApp o viendo Facebook todos los días, te llega una cita bíblica importante o bonita o te pareció correcta y se la mandas a todos tus contactos. Eso no es el Evangelio. No te confundas.
Porque Satanás fácilmente entra y te hace creer que eres cristiano. O sea, ser cristiano, hermanos, es predicar el evangelio, ir y llevar el evangelio a los perdidos. Que fue lo que hizo en este momento este pasaje que vamos a leer a continuación. Hechos 8:26 dice: un ángel del Señor habló ¿a quién? A Felipe, diciendo: levántate y ve. O sea, vamos a leer a continuación el plan original de cómo se debe de llevar el mensaje de salvación. Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual, ¿qué dice? Es desierto. Imagínate que en este momento nos dijeran que el Señor, un ángel del Señor nos hable y nos diga: levántate y ve al cerro, ¿sí? Y que uno diga: al cerro, son las 11, hace mucho calor. ¿Se dan cuenta? Felipe solamente escuchó esta instrucción, verso 27. Entonces él, ¿qué hizo? Se levantó. ¿Qué otra cosa hizo? Y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. 28. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. A ver, ¿dónde estaba el eunuco? ¿Dónde estaba? En el carruaje. ¿Qué posición tenía en el carruaje el eunuco? Sentado. El que debe estar sentado es el receptor, no el emisor. El que debe de estar sentado es aquel que escucha la predicación. Ese es el que debe estar sentado. Y el que tiene que predicar el evangelio tiene que salir e ir. ¿Se dan cuenta? Intercambiamos los papeles. 29, verso 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate. ¿Qué más le dijo? Júntate a ese carro. ¿Se dan cuenta que la predicación del evangelio es personal? Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiende lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Y qué más hizo el eunuco? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Hermanos, ¿cuánta gente estará rogando que alguien vaya y esté con él o con ella, enseñándole la palabra de Dios? Amén. Miren, nadie dice amén, ¿verdad? El amén significa así sea, hagámoslo. Por eso es importante que nosotros como creyentes cristianos, que predicamos el mensaje de salvación, que predicamos el evangelio, es importante que nosotros obedezcamos lo que el Espíritu Santo nos diga. El Espíritu Santo está apagado. El Espíritu Santo que mora en nosotros está apagado. Pero que no se te apague tu celular porque andas buscando contactos hasta de donde sea. ¿Ya ha pasado? Que pones el celular hacia el sol a ver si se te carga de pura misericordia de Dios. Nos da temor quedarnos sin batería del celular. Y apúrale porque ya tengo poca carga. Y quieres aprovechar hasta la última carga de tu batería del celular para las cosas emergentes. Y nosotros estamos apagados del Espíritu, no hay fuego en nosotros para predicar el evangelio y eso no nos preocupa. Al contrario, eso nos hace más cómodos.
Actualmente no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo para darnos cuenta de las necesidades de los perdidos. Ahora solo seguimos por redes sociales los mejores ministerios, los más reconocidos, o al predicador más popular, o al que me caiga bien. Ahora vemos lo que creemos que está bien y lo hacemos llegar a todos nuestros contactos. Las redes sociales nos están invadiendo. No estamos haciendo nada de lo que Jesús ordenó. Y la única manera de poder medir nuestra fe no es estar conectados y compartiendo todos los días, sino es por medio de la oración, por medio de la lectura, por medio de la predicación y por medio de las pruebas. Hagamos que nuestra vida cristiana sea lo más parecido a los que vivieron los discípulos de Jesús. Así que debemos retomar las vivencias que cada uno de ellos tuvo. Pero ¿qué sucede si no lo hacemos? ¿Qué sucede si solamente nos alimentamos de esto y no de lo que realmente el Señor nos dejó? Lo que va a pasar es que no vamos a resistir las pruebas. Apenas nos pase algo, nos suceda algo, porque hasta pareciera que es injusto lo que nos pasa en muchas de las ocasiones, nos estaremos alejando poco a poco del pueblo de Dios, culpando a Dios por todo lo que nos suceda. Y para eso tenemos que necesitar una fe viva en las pruebas. Hermanos, no hay quien resista. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar entrenados, pegados y ligados a la palabra de Dios. Mira, un ejemplo, y no es publicidad, ni tampoco estoy hablando de nada, de algo personal. En los entrenamientos que nosotros acudimos de lunes a sábado, ha llegado gente más joven que yo. Yo tengo 56 años y llega gente de 18 a 20 años. Y a veces la ruta que nos ponen es una ruta como de distancia, de prueba. Y la gente que llega más joven que nosotros voltean y me ven, ahorita la voy a ganar este viejito. ¿Sí? ¿Qué creen que pasa? No llega ni a la mitad, se desinfla. ¿Por qué? Porque no está preparado. No estaba preparado. Pero ¿qué es lo que sucede si nosotros nos ejercitamos todos los días en la palabra, todos los días en la palabra, todos los días en la comunión con el Señor, todos los días avivando el fuego del Espíritu Santo, todos los días en la lectura, todos los días en la meditación? ¿Qué sucede cuando llegan las pruebas? Las vamos a resistir. Y sabemos que realmente el Señor es el que nos sostiene. Por eso la enseñanza de este libro. Quise dar esta breve introducción para que nosotros nos salgamos de esa comodidad. Es preocupante que el Evangelio del Señor ya no se predica. Ya no hay carga por el perdido. Santiago, el libro de Santiago o el nombre de Santiago es en latín, pero en hebreo su nombre era Jacobo, que estamos hablando de la misma persona. Y en aquella época era muy común este nombre. Y hay varios hombres con el nombre de Santiago que fueron mencionados en el Nuevo Testamento. Y este libro de Santiago que estaremos enseñando, Santiago el Justo, fue medio hermano de Jesús. Y muchos se preguntan, ¿qué la Virgen sí tuvo más hijos? Pues sí tuvo más hijos. Se mencionan de 4 hermanos de Jesús más las hermanas. O sea que fue una familia numerosa. Una familia numerosa comparada con las de hoy, porque hoy nada más tienen un hijo y ya. Pero hay gente que tiene 4, 5 y 6. Entonces, María y José, o José y María, no importa el orden, tuvieron muchos hijos, o varios hijos. Vamos a Mateo 13:55 para saber dónde encontramos a Jacobo en hebreo, que en latín es Santiago. Mateo 13:55. Aquí la gente del pueblo de aquel día se hizo una pregunta. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama a su madre María y su hermano Jacobo? En latín es Santiago. José, Simón y Judas.
Judas fue otro hermano de Jesús que también escribió una carta. Judas 1:1, por favor. Estos textos que estamos leyendo es solamente para ubicar dónde se encuentra Santiago, que en hebreo es Jacobo. Judas 1:1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Cristo. Muy bien. Se dice que Santiago era un hombre de oración. Toda la vida estaba de rodillas. Sus rodillas tenían callos muy grandes y duros que tenían la apariencia de tener las rodillas semejantes a un camello. También se dice que Santiago fue martirizado en Jerusalén. Fue subido al templo, a la punta del templo, de ahí lo arrojaron y todavía en el piso lo golpearon hasta matarlo. Pero aún así, en el último instante de vida de Santiago, siempre estuvo intercediendo por sus agresores. ¿Sí? Sin duda alguna es un personaje en la Biblia que tenemos que imitar. Son de estos hombres que realmente vivieron el Evangelio. Otros hombres con el nombre de Santiago aparecen en Mateo 10:2, Marcos 15:40, Hechos 12:2, Mateo 10:3 y Lucas 6:16. Ahí aparecen otros Jacobos que no es Santiago, en estos textos que acabamos de hablar. Ahora sí vamos al libro de Santiago, Santiago 1:1, por favor. Y Santiago comienza escribiendo este libro con un saludo. Vamos a ver qué tipo de saludo fue, que fue muy diferente a los saludos que expresó el apóstol Pablo. Santiago 1:1 dice: siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Cómo concluye? Salud. No vayan a pensar que es salud así como, ¿te acuerdas? Que tomabas tu Cuba Libre y salud. No es ese salud. Muy bien. Siervo de Dios. Santiago fue un siervo de Dios. Un siervo es aquel que es un esclavo y que constantemente está en servicio. Ese es un siervo. Y lo más significativo, él no se proclama a sí mismo como el hermano de Jesús, sino como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Jesús no era solamente hermano de Santiago, él era su Señor. Aquí vemos cómo nos dice que fue escrito a las 12 tribus que están en dispersión. Aquí habla a todo el pueblo judío, pero también nos habla a nosotros en el tiempo de hoy. Y en este libro de Santiago se mencionan algunas enseñanzas de Jesús. Hay al menos 15 ejemplos del Sermón del Monte. Y era un hombre, por obvias razones, que conocía las enseñanzas de su hermano, de su medio hermano, y que las tomó muy en serio para poder escribir esta carta. Este saludo de salud era un saludo muy común en aquel tiempo cuando Santiago lo escribió. Verso 2. Aquí es donde comienza Santiago a escribirnos. Santiago 1:2. Hermanos míos. Al momento de que Santiago dice o escribe hermanos míos, ¿a quién se lo está escribiendo? A los hermanos de la iglesia o a los hermanos en la fe en Cristo. Dice: tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Suena irracional, ¿verdad? O sea, a veces la carne te dice: ¿cómo vas a tener gozo si no ves lo que estoy sintiendo? ¿No ves que me está doliendo cuando estamos en pruebas? La mayoría de ustedes saben de lo que pasó hace 2 años, cuando nos vimos en una situación personal muy difícil, muy complicada. Y esta semana se lo platicaba un compañero, donde asistimos de lunes a sábado. Le platicaba la situación de lo que estaba pasando y yo le decía:
Le digo, a la fecha sigo haciendo oración por ellos. Todos los días sigo orando por ellos, todos los días. Él voltea desconcertado y me dice, ¿cómo que orando todos los días? Pues no entiendo por qué lo haces. ¿Por qué lo haces? O sea, él no entendía que por qué lo hacía. Y la única respuesta que le dije fue, es que así nos enseñó Jesucristo, orar por vuestros enemigos. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, si Santiago escribe en el verso 2, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, es porque sin duda alguna Santiago pasaba por pruebas muy difíciles. ¿Y qué era lo que hacía Santiago? Él se gozaba. Verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago considera las pruebas como inevitables. Es inevitable que tengamos pruebas. La única manera que se acaben las pruebas es estando muertos. Allá no vas a tener pruebas. ¿Sí? Ahí se nos van a acabar las pruebas. Entonces, las pruebas son una oportunidad para el gozo y no una resignación al desánimo. Debemos de tener sumo gozo en medio de las pruebas, debido a que son utilizadas para producir paciencia. Amén. Así que si en este momento tú te encuentras en pruebas, no es para que te desanimes, es todo lo contrario. Resiste las pruebas. Salmo 62, 5, por favor. Quizá te está doliendo lo que estás pasando. O quizá está siendo injusto. Alguien está cometiendo una injusticia contigo. Miren, si cada uno de nosotros nos pusiéramos a platicar nuestras pruebas, seguramente nos pondríamos a llorar en este momento. ¿Qué es lo que estamos pasando? Hermanos, debemos de creer que Jesús siempre está a nuestro lado y siempre nos está consolando. Salmo 62, 5, ¿qué dice? Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Verso 6, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramar delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Amén. No sé si han visto imágenes donde la persona está inclinada y diciendo, Dios, ¿por qué me has abandonado? Y aparece la figura de Jesús a un lado diciendo, yo no me he ido. Hermanos, a veces no nos damos cuenta, no percibimos realmente en nuestro espíritu que en las pruebas más difíciles y complicadas, Jesús está a nuestro lado. Debemos de aprender a esperar. Vamos a sufrir en las pruebas, pero no nos vamos a rendir. Y muchas de las veces será esperar por un largo tiempo. También significa saber esperar bajo una carga pesada, tener la convicción de permanecer allí en lugar de tratar de escapar. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que cuando estás en diversas pruebas, en situaciones complicadas, lo único que quieres es salir corriendo? Olvidarte de todos, de tu casa, de tu familia, de todo, y lo que quieres es desaparecer. En una ocasión llegó una persona a mi negocio y me dice, quiero un boleto de autobús. Es obvio que yo le voy a preguntar, ¿para dónde, verdad? ¿Para dónde quieres ir? Dice, lo más lejos que se pueda. ¿Qué había en ella?
había desesperación. Seguramente había una prueba muy difícil. Hermanos, cuando estemos en diversas pruebas, lo escribió Santiago, tiene que haber gozo en nuestro corazón. ¿Pero por qué tenemos que sentir ese gozo en nuestro corazón? Porque Jesús está a nuestro lado. Nosotros debemos de tener esa plena convicción de que Él está a nuestro lado. Y eso es lo que me da paz. Es lo que me da tranquilidad. Y nos debemos de alegrar porque independientemente de la situación que estamos pasando, Jesús tarde que temprano nos va a sacar de esta situación. Él lo que quiere es probar nuestra fe. ¿Sí? O sea, Jesús no es como nosotros como padres, de que el niño hace su berrinche, empieza a llorar, empieza a gritar, y ¿qué le dices? Pero ya cállate. No, eso es malcriar a los hijos. Jesús no es así. La fe, entonces la fe es probada a través de las pruebas. Y las pruebas revelan qué tanta fe tenemos. No es que Dios no sepa qué tipo de fe tenemos, sino para que nuestra fe sea una evidencia de que somos cristianos. Amén. Por eso te decía de este compañero, o sea, me decía, ¿cómo es posible después de que todo lo que te hicieron, todavía sigues orando por ellos? Y la respuesta más obvia y más acertada es porque Jesús así nos lo enseñó, orar por nuestros enemigos. O sea, es algo que tenemos, esa es la evidencia que nosotros debemos de tener. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Qué importante es la palabra de Dios en nuestras vidas. La fe está en nosotros mientras oímos. Podemos entender y confiar que es la palabra de Dios. Otra cosa, las pruebas no son las que te producen la fe, porque se supone que la fe ya la tenemos. ¿Sí? Pero cuando las pruebas se reciben con fe, estas producen paciencia. Si las dificultades se reciben con incredulidad y queja, entonces las pruebas producen amargura y desánimo, que es lo que normalmente pasa en todos los creyentes. Llega una prueba difícil y ya no sabemos qué hacer. ¿Sí? Te repito nuevamente, ¿tienes en este momento una prueba difícil y no sabes qué hacer? Seguramente sí. Es por eso que Santiago nos exhorta a tener gozo. Es la respuesta de fe en los tiempos de prueba, y la paciencia viene lentamente. Santiago 1:5, por favor. Vamos entrando, o sea, lo que dice Santiago es que tengamos gozo en el tiempo de la prueba. Y cualquiera de nosotros responde, bueno, ¿y cómo voy a tener gozo? Por la situación que vivamos. Miren, cada uno de nosotros vivimos de manera diferente y tenemos familia diferente, por lo tanto las pruebas son diferentes. Pero quizá las pruebas más complicadas y las que más nos duele es lo que pasa en nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestro esposo y con nuestros hijos. Quizá es una de las pruebas más difíciles de entender o de superar y de creer, porque muchas veces creemos que ya todo está terminado. Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga recibirá alguna recompensa del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Las pruebas es el momento adecuado para buscar la sabiduría de Dios.
¿Alguno de nosotros sabíamos que íbamos a ocupar la sabiduría de Dios aún en el tiempo de prueba? Entonces, lo que nos está diciendo Santiago es que si nosotros estamos en tiempo de prueba, tenemos que buscar la sabiduría de Dios. Tenemos que preguntarle a Él, Señor, dame sabiduría de cómo resolver esta situación. ¿Recuerdan ustedes que hay un texto que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová? Por eso la gente que no tiene sabiduría y la gente que no tiene temor de Dios se pierde, no sabe qué hacer. La única manera de poder obtener sabiduría es tener temor de Dios. ¿Sí? Entonces, tengo temor de Dios. Es el principio de la sabiduría. Vivo en santidad, vivo alejado del pecado, leo su palabra, llevo el mensaje de salvación para cuando venga la prueba, entonces yo le pregunto al Señor, Señor, ¿qué debo de hacer para pasar esta prueba? Ahora, en el tiempo de prueba debemos de saber si una prueba fue provocada por negligencia, por culpa nuestra. Miren, el Señor nos dice, su palabra nos dice, que a nosotros no nos hará dar una prueba que no podamos superar. Y a veces sentimos que la prueba es tan grande, pero tenemos que meditar, ¿la prueba que estoy pasando fue por culpa mía? En este momento te repito, si tú estás pasando por una prueba difícil en tu vida, analiza, medita, ¿por qué estoy pasando por esta prueba? ¿Esta prueba viene de Dios o esta prueba fue provocada por mí? Si la prueba fue provocada por uno mismo, es sentarse, meditar y buscar la solución de esa prueba que estamos pasando. En caso contrario, esta prueba viene de parte de Dios, es cuanto más ligado debo de estar a Jesús. Y preguntarle, Señor, ¿cómo hacerle para superar esta prueba? En las pruebas necesitamos sabiduría más que el conocimiento. El conocimiento es solo la información, pero la sabiduría sabe cómo usarla. El conocimiento es la habilidad para desarmar las cosas, pero la sabiduría es la habilidad para unir las cosas sin que sobre pieza alguna. ¿Te ha pasado? Que de repente desarmas algo y pensando, creyendo que algo estaba mal y lo vuelves a armar y te sobraron piezas. A mí me pasa muchas veces. Mejor no lo desarmo, ¿verdad? Eso es, hermano. Eso es la sabiduría. Debemos de pedir a Dios para recibir sabiduría. Simplemente debemos de pedir a Dios, quien da sabiduría generosamente, abundantemente, sin despreciar nuestra petición. Cuando nos acercamos a pedir sabiduría, Él nos la dará sin reproche. ¿Sí? Con el fin de que nadie deba de temer acercarse a Dios sin ninguna limitación. Dios es grande en misericordia, que si nosotros nos acercamos a Él a pedirle sabiduría, Él no va a tener la actitud que tenemos nosotros en decir, ahora sí que se te ofrece, pero ¿qué tal en la semana? Siempre me ignoras y nunca me tomas en cuenta. Y ahora sí que estás ahorcado, ahora sí ya vienes y me pides. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Santiago? Sin reproche. O sea, Él no te va a reprochar. Hay gente que se siente pecadora y no se siente digna de acercarse al Señor. O sea, que esa persona que es pecadora, que reconoce que ha pecado y no se siente digna de acercarse al Señor, ¿será mejor que el Señor? Acércate a Jesús, acércate a Él, pídele a Él, póstrate a Jesús. Es que me da pena, pues como llevo una vida muy mal. No, hermanos, es un reproche. Solamente lo que tienes que hacer es arrepentirte, claro, para poder acercarte a Jesús.
debemos de saber que Él es un Dios de manos abiertas, no es un Dios de puño cerrado. Si queremos sabiduría, el comienzo se encuentra en la Biblia y el fin también se encuentra en la Biblia. O sea, no hay otro método más confiable que la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios se encuentra la verdadera sabiduría. Pero también nos dice, pero pida con fe. La petición de sabiduría debe de hacerse como cualquiera otra, con fe, sin dudar que Dios nos dará la sabiduría. Hermanos, cuanto más cercanos estamos de Jesús, vamos a tener un corazón más confiado. Un corazón que cree en la palabra de Dios y que cree que nos habla hasta el día de hoy. Lo que Santiago dice, no dudando, no piense que en quien tal haga reciba cosa alguna del Señor. ¿Por qué? Porque el que duda es falto de fe y no espera recibir nada. Esta falta de fe y confianza en Dios también muestra de que no hay fundamento alguno. Es por eso que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cómo somos inconstantes? Estamos en una prueba difícil, complicada, cualquiera que tú le llames, o cualquiera que tú estés pasando. ¿Sí? Y sabes la situación que está en este momento tan difícil y complicada. Y te propones orar al Señor. Señor, yo te pido en esta tarde por la situación que estoy pasando. En ese momento que llevas tu oración, luego lo piensas, no lo va a hacer. No creo. O sea, nosotros, hermanos, cuando pidamos en oración, debemos tener la certeza y la confianza de que Dios escuchará nuestra oración, nuestro clamor y que el Señor hará obra en nuestra vida. Ahora, ¿cuándo lo va a hacer? No lo sé. Por eso, no te canses. Pero pastor, ya llevo 15 años orando por lo mismo, síguele. ¿Qué tal y hoy es la buena? ¿Verdad? ¿Qué tal y hoy el Señor se compadece de ti? Escucha tu oración y lo que pudo ver el Señor, que no eres hombre de doble ánimo, que realmente tú creíste. Aparte, si tú te vas a poner a orar por lo que tú estás pasando, hermano, es porque tú ya lo creíste. Porque si no, no lo hicieras. Porque la gente que no ora es porque no cree. Empieza a hacerlo. Ahora, ¿pero qué digo? ¿Cómo oro? La Biblia está llena de pasajes que tú puedes aplicar esos versos, esos textos, para que lo puedas aplicar dentro de tu oración. En la Biblia habla de que Jesús sanó a mujeres enfermas. Habla de que Jesús sanó a hombres enfermos. Habla que Jesús sanó a niños, a jovencitos y a jovencitas. Eso habla la palabra del Señor. Puedes tomar un pasaje y lo puedes orar. Señor, así como sanaste a la mujer del flujo de sangre, Señor, yo necesito un milagro de parte tuya. Estoy afligido. ¿Sí? ¿Alguien conoce la vida de José el soñador en el libro de Génesis? ¿Cuántas cosas tuvo que vivir José? ¿Cuántas cosas tuvo que pasar? No, al final sus hermanos cuando lo vieron, tuvieron miedo de él, diciendo que ahora sí se va a desquitar José y ahora sí nos va a ir como en feria, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la respuesta de de José? ¿Cuál fue su respuesta? Que todo lo que había pasado había sido provocado por Dios. ¿Estás pasando una situación difícil con alguien? Señor, yo sé que con esta situación que estoy viviendo, yo sé que viene de ti y estás moldeando mi carácter. Lo único que hay que tener es paciencia. Hermanos, ¿se dan cuenta que estar al lado de Jesús, creer en Jesús, nos alimenta y nos lleva a lo que realmente Él quiere de nosotros? Te repito, estaremos viendo durante semanas este libro,
que tiene mucho contenido para una vida práctica en Cristo. Marcos 9:21, por favor. Y quizá tú me digas, miren, porque esto lo he escuchado durante mucho tiempo. Quizá tú me digas, sí, pero usted lo dice porque es pastor. ¿Y eso qué tiene que ver? Nada, no tiene nada que ver. ¿Has escuchado a gente que te dice, sí, pero tú que estás más cerca de Dios? ¿Sí lo has escuchado? O alguien que te dice, al cabo Dios a ti sí te escucha. No, hermanos, Dios no es así. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acercarnos a Jesús. Hace poco, precisamente el viernes, escuché una persona que decía, estaba viviendo una situación muy complicada con su hijo. Independientemente de cómo fuera su hijo, ella lo dijo porque yo lo escuché, dijo, yo sé quién es mi hijo y yo sé que mi hijo no está bien, pero dijo esto, ay de aquel que se meta con mi hijo. O sea, si nosotros, por lo que yo pude entender, esta persona estaba viviendo una situación muy difícil con su hijo. Y en este pasaje vamos a ver cómo una mujer estaba pasando, un hombre estaba pasando una situación muy difícil con su hijo. Y lo único que le pidió a Jesús fue, quita mi incredulidad. ¿Y sabes qué es lo que más nos lastima a nosotros como creyentes en Cristo? La incredulidad. Y muchas de las ocasiones nuestra incredulidad es más alta que nuestra poquita fe. Cuando Jesús nos dijo, con un poquitito de fe, o sea, Jesús no nos pide mucho, simplemente que creamos. Vamos a ver el pasaje para que podamos entender. Marcos 9:21. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? ¿Qué le contestó? Desde niño. O sea, este padre, pueden leer los pasajes, los textos anteriores para que vean ustedes de qué se trata este pasaje, ya con toda calma en su casa. Pero vámonos directamente donde lo más importante de este pasaje. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dijo, desde niño. O sea, tomen algo muy importante. Jesús, siendo omnisciente, él ya sabía. ¿Acaso no sabía Jesús? Pues él ya sabía, él sabe todo. Él ya sabía que a este joven desde niño le estaba sucediendo eso. Lo que Jesús le estaba diciendo a este hombre y lo que Jesús le estaba recordando era que desde niño estaba padeciendo algo y que en el tiempo correcto y en el tiempo perfecto fue cuando Jesús se presentó delante de él. 22. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Y le dice este hombre a Jesús, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. A ver, vamos despacio. Este joven desde niño tenía este padecimiento. Pero las palabras del Padre, ¿qué fue lo que le dijo a Jesús? Ten misericordia. Hermanos, nos cuesta a nosotros. ¿Qué acaso nos costará a nosotros decirle al Señor, Señor, ten misericordia? ¿Sabe qué es lo que pasa? En lugar de clamar por misericordia del Señor, nos quedamos tiesos, quietos, callados, sin saber qué hacer, sin saber qué decir. Nos quedamos ahí, espantados. Vemos la situación que está complicada, vemos la prueba que está difícil. Y este hombre le dice a Jesús, Señor, ten misericordia. Pregunta, hermanos, ¿qué como creyentes no podemos hacer lo mismo? Señor, ten misericordia.
23, verso 23, 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, ¿qué le dice? Todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. O sea, lo que estaba diciendo este hombre, que le parecía muy bonito, o sea, le parecía algo muy bonito, o le parecía algo muy bueno el hecho de que Jesús iba a hacer un milagro en la vida de su hijo, pero para eso le dice a Jesús, quita mi incredulidad. Mira, hermano, si por las pruebas que tú estás pasando, tienes incredulidad, hagamos lo que hizo este hombre. O sea, yo creo que mi hijo, mi hija va a cambiar, yo creo que van a ser diferentes, yo lo creo. Pero hazlo, Señor. Debemos de dejar de ser incrédulos. Jesús lo puede hacer. Amén. Hermanos, somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que nos tiene quietos, opacados, fríos, indiferentes? Ya lo dije todo en un principio de la predicación. Tenemos que ser cristianos que creamos en Jesús, que nos metamos a estudiar, ¿sí? Que memoricemos textos. La primera excusa que ponemos cuando hablamos de memorizar textos, ¿cuál es la excusa? Pues es que a mí no se me pegan. Mira, si no se te pegan, escríbelos y pégatelos en tu ropa, ¿verdad? Te los pegas, o en tu refrigerador, pero pégalos en alguna parte. ¿Por qué? Porque seguramente ese texto, cuando estemos en diversas pruebas, ese texto tú lo vas a leer y te va a traer consuelo. Señor, es que tu palabra dice. Señor, es que tu palabra dice. Lo único que le pidió Jesús a este hombre, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Este hombre parecía no tener seguridad de que Jesús podría hacerlo. Si puedes no dependía de Jesús, dependía de que el hombre realmente creyera. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Cuando confiamos en Dios y que todas sus promesas son reales, todo lo que Él promete es visible. El clamor de este hombre fue, quítame la incredulidad. Este padre fue retado por la exhortación de Jesús hacia la fe. Él creía en el poder de Jesús para liberar al muchacho. Después de todo, ¿por qué se acercó a Jesús? Cuando tú te acercas a Jesús, es porque sabes que tú vas a recibir todo de Jesús. Si tú vienes a este lugar a cantar, a alabar, a adorar, es porque tú sabes que lo estás haciendo para Él. Amén. Si tú vienes a este lugar y te sientas a escuchar el mensaje, es porque tú sabes que el mensaje viene de parte de Dios. Y otra cosa muy importante, porque Dios sabe que necesitamos todos este mensaje. Porque todos de una u otra manera tenemos diversas pruebas, pero también tenemos que comprometernos más con Jesús. Por eso Santiago es un hombre que estuvo muy cercano a Jesús y sabía quién era Jesús. Este hombre con sollozos clamó a Jesús, creo, ayuda a mi incredulidad. En este caso, la incredulidad del hombre no era una rebelión en contra de Jesús o un rechazo hacia las promesas de Dios. Él no negaba la promesa de Dios, él deseaba esa promesa. Pero sin embargo parecía muy bueno para ser cierto, así que le dijo, ayuda a mi incredulidad. Hermanos, cuando nosotros le decimos al Señor, ayúdame
por esta incredulidad que tengo, estas palabras de este hombre que se las dijo a Jesús es porque realmente tenía fe. O sea, sí lo creo, pero ayúdame. Nosotros pasamos por diversas pruebas y situaciones muy complicadas. Te digo, ¿sería muy difícil tomar este ejemplo? Claro que no. Ayúdame, Señor. Te necesito, Señor. ¿Por qué? ¿Cuántas veces lo hemos intentado hacerlo en nuestras propias fuerzas? Muchas. Y le buscas de una manera, y le buscas de otra, y le buscas de otra, y no pasa nada. Pero si nosotros nos acercamos a Jesús y empezamos a creer en Él, seguramente Jesús va a empezar a hacer obra en nosotros. Te repito, no te desesperes, sé paciente. ¿Sí? O sea, el ser paciente no es como cuando vas al médico y delante de ti hay 3 o 40 o 20 o 15 esperando delante de ti y estás impaciente. ¿A qué horas te toca? ¿A qué horas te toca? ¿Sí? Cuando llegaste una hora antes, eran 20 los que estaban adelante de ti. Pasó una hora y ya quedan 10. Y dices, pues en una hora más o menos me toca y estás impaciente. No, hermanos, no es lo mismo. Es estar paciente, esperando sin salir corriendo. ¿Te ha pasado muchas veces que tú llegas al banco y ves mucha gente, llegas, te formas y ves que la fila no avanza? ¿Qué haces? Te sales de la fila y dices, mejor después vengo. No es lo mismo. Ser pacientes es estar esperando a que Dios haga la obra en tu vida. Y seguramente lo va a hacer, pero para eso tienes que creer. No te desesperes. Hermanos, en este libro estaremos estudiando tantas y tantas cosas para que nuestra vida como cristianos sea una vida de hechos. Debemos de empezar a tener conciencia de la grandeza de la incredulidad. ¿Sí? A ver, ¿qué me lleva a ser incrédulo? Pues nada. ¿Pero qué me lleva si realmente yo creo? A recibir lo que Dios tiene para con nosotros. Ponte de pie, por favor. Te voy a pedir un favor. En este momento, medita un poco de la situación que estás pasando. Si quieres, cierra tus ojos, no sé. Lo que tú tengas que hacer. Recuerda que la relación es personal, es con Dios. Estaba meditando sobre esta enseñanza y pues en realidad en mi vida personal hay muchas cosas que necesitamos que Dios obre en nuestra vida en casa, en nuestro trabajo, en la salud. Pero tú sabes por qué situación tan complicada o qué situación difícil estás pasando. Quizá es por falta de trabajo, no lo sé, tus hijos, tus hijas, tu familia, tu esposo, no lo sé. Pero a lo que yo te puedo decir de parte de Dios es que primeramente corrijas tu vida. Porque tu vida va a dejar un claro ejemplo de poder acercarte a Dios y poder pedirle a Dios. Hermanos, antes que todo debemos de alejarnos del pecado. Antes que todo nos debemos de dejar del adulterio, de la fornicación. Antes que todo debemos de entregarle nuestra vida a Jesús. Y hoy es un buen día para que nosotros podamos tener comunión con Cristo. Porque por un lado nos duele lo que pasa en nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestra casa, por el trabajo. Pero por otro lado le damos los placeres a la carne y satisfacemos los deseos de la carne. Es el tiempo, hermano, de que tú tomes un camino correcto delante de Dios, para que tú en este momento puedas presentarte delante de Dios y hacerle tus peticiones
y pedirle sabiduría de lo que te está pasando. Todos nosotros, sin excepción alguna, necesitamos de Jesús, necesitamos de Dios. Pero para eso tenemos que hacer a un lado la incredulidad y acercarnos a Jesús y creyendo que Jesús hará las cosas en nuestra vida. Cada uno de nosotros tenemos diversas pruebas, unos más difíciles o quizá otros más ligeras. Pero hermano, hoy es el tiempo de que tú te pongas o nos pongamos a cuentas con Dios y decirle: Señor, quita mi incredulidad. Señor, en esta tarde te damos gracias por tu mensaje, te damos gracias por lo que nos has enseñado, Señor. Como cristianos y creyentes seremos pasados por diversas pruebas, Señor. Y hoy estamos delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Señor, perdónanos, Señor, porque hemos procurado otras cosas, Señor. Hemos procurado, Señor, caminar a lo que yo creía o a lo que yo pensaba, Señor. Hoy quiero presentarme delante de ti, Señor, como alguien, Señor, que ha fallado, que ha pecado, Señor. Señor, te necesito hoy en este día, Señor. Así como a este hombre le dolía lo que le estaba pasando a su hijo, él simplemente clamó diciéndole: Señor, ten misericordia. Él sabía que desde niño tenía ese problema, pero Jesús, viendo la necesidad de él, Jesús le sanó en ese momento. Hermanos, nosotros tenemos que acercarnos a Jesús confiados. Él sin reproche nos escuchará nuestra oración. Hermanos, acércate a Jesús, no le tengas miedo. A Jesús no le importa qué tipo de vida llevabas o llevas. A Jesús lo que le importa es que tú te acerques a Él y confíes en Él y que creas en Él. Y Jesús va a tomar tu vida en tus manos. Y en el tiempo que sea prudente, Jesús va a resolver esa situación. Pero para eso necesitas tener fe, que es en Jesús. ¿Por qué no levantas tus manos ahí donde estás? Y si algo tienes que hacer delante de Él, delante de su presencia, y si algo por el cual tú te tienes que arrepentir, seguramente, y es lo más seguro, que el Señor te va a perdonar. El Señor no rechaza un corazón arrepentido. El Señor se complace con un corazón sincero que quiere caminar. Hermanos, es el tiempo de que caminemos como hijos de Dios, creyendo que Jesús es nuestro Señor y es nuestro Salvador y que nuestra vida solamente depende de Él. Creyendo que Él es nuestra roca y Él es nuestro refugio y Él es nuestra salvación. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos has permitido estar aquí. Bendecimos la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes y aquellos que nos visitan por primera vez. Señor, tú tienes un plan perfecto para cada uno de nosotros. Señor, quita de nosotros toda comodidad, toda pasividad, Señor. Que el fuego de tu Espíritu Santo esté sobre nosotros para ir y predicar el Evangelio a los que están perdidos. Señor, reconocemos, pero también sabemos, Señor, que la tecnología es buena, pero está incompleta, Señor, porque no tiene el fuego de tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, por cada hermano de esta tu iglesia.